El primero fue la introducción un poco teórica al láser, ¿no? De forma también un poco experimental, porque medimos el viso de un mejillón, como os explicaremos después. Y el método Raman. Y bueno, también aplicamos los biomateriales, que veremos posteriormente que los podemos usar en medicina y esas cosas. Bueno, el láser. ¿Qué creéis que es el láser? ¿Alguno? ¿Nadie dice que es el láser? No, cuéntanos de nuestro proyecto. ¿No? Bueno, Pues esto es ficción, ¿vale? O sea, esto no es un láser. no es una pistola que... Sí. A ver, Realmente los láseres que tenemos hoy en día, pues, son así. ¿Vale? En un futuro, quién sabe, pero de momento son así. es un haz de luz unidireccional y que está provocado por fotones. El láser es, o sea, las siglas láser significan Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Bueno, eso viene de las técnicas que se usan, básicamente, para conseguir este haz de luz, porque a diferencia de una linterna es un haz que va concentrado a un punto, no como una linterna que Bueno, tiene y dispersión. la frase del invento que no fue nada y hoy lo es todo, viene porque al principio el primer láser que se hizo duró un milisegundo. Y además no se le conocía ninguna aplicación que pudiera servir de algo. Básicamente era un invento que estaba ahí. Estaba, pero no servía para nada. Pero ahora, como veis, pues en telecomunicaciones, sistemas de seguridad, investigación, pues tiene bastantes aplicaciones. Básicamente, hoy en día sin láseres no podríamos hacer nada. O sea, Grabar porque- un CD sí. o... Ni siquiera reproducir un disco en un ordenador, porque también esto se hace con un láser. Y bueno, el láser se caracteriza por la absorción y emisión de fotones. En la absorción, una luz, por ejemplo, la de una lámpara, emite un fotón. Este fotón actúa en las circunferencias 1 y 3, es decir, que traslada el electrón a la tercera, del 1 a la tercera, y esa es la absorción. Esto es posible porque la energía que le... Bueno, el fotón interacciona con el electrón, eso es lo primero. Entonces la energía que le transmite al electrón al interactuar es la justa para que... Bueno, la que equivale a la diferencia de energía de esos dos orbitales. Es decir, si fuera mayor o menor, no podrías hacer este salto. Y la emisión espontánea es la emisión normal, es decir, cuando está el tiempo medio, el tiempo de vida media que se le llama, que es el que está en el orbital en estado excitado, que no es su estado de reposo, vuelve a emitir un fotón que tiene la misma energía que el fotón que interactuó con él para excitarlo. Bueno, entonces, hay diferencias entre emisión espontánea y estimulada. La espontánea sería absorber y luego emitir el fotón. Pero la estimulada sería dos fotones que luego se emiten con el doble de energía. Y son coherentes ya que los valles coinciden. Por ejemplo, este valle coincida con este. Y eso es que sean coherentes. Básicamente, lo que hace la emisión estimulada respecto a la espontánea es que el fotón, bueno, el electrón no está en el orbital, en estado excitado, no está el tiempo de vida media. Entonces, no emite el fotón de forma natural, sino que otro fotón es el que le obliga a emitirlo. Entonces, obtiene estos fotones. Es obtener el doble de energía de forma bastante simple. Bueno, y así para comparar, pues el funcionamiento de un láser podría ser como el de una guitarra. El mecanismo de excitación sería como tocar y sería la luz. Y luego, mediante unos espejos, los fotones rebotan y consiguen que se emitan más fotones todavía. Es como una reacción en cadena, porque con un solo fotón luego obtienes dos, con dos obtienes cuatro, y etcétera, etcétera. Y los dos espejos que se ven en el lado del láser, el cuadrado ese, hay uno que es un espejo que refleja totalmente la radiación, mientras que otro, el de la derecha, solo la refleja parcialmente, porque si no, no tendría ningún sitio por el que escapar la radiación, entonces eso no sería un láser, no sería nada, sería una cámara en la que solamente habría fotones rebotando todo el rato. Y bueno, las características, diferencias entre una luz ordinaria de una linterna o una lámpara con la luz del láser, pues sería que esta no es coherente, ya que los valles van en distintas direcciones y en la otra sí. La dirección puede ser cualquiera y esa es unidireccional. Bueno, y el fenómeno de difracción.
Esto es bastante necesario para entender el experimento que realizamos después. Lo que pasa es que aquí, en vez de con un láser, está una linterna, pero básicamente es lo mismo. Entonces, la difracción es... bueno, la radiación son ondas electromagnéticas, la luz del láser y de la linterna, entonces son lo mismo. Y el fenómeno de difracción, lo que ocurre es que cuando esta radiación choca con un objeto o atraviesa una rendija, que la rendija tiene que tener el tamaño, la longitud de onda de esta radiación, pues se expande la radiación, por así decirlo. En vez de ser unidireccional, no me sale. Como veis el efecto que tiene. Y no se ve en esta pantalla, pero vamos, en esa supongo que sí. Lo que se obtiene es este espectro de aquí, en el que las zonas negras representan los valles de la radiación, y los picos es lo que nos interesa estudiar, ya que entonces, con esto es con lo que se realiza todo el experimento después. Sí, nosotros mediremos posteriormente esto, las la distancia entre dos esta valles. y esta. Sí, bueno, y el experimento, aquí podemos ver el láser, luego ahí está el viso o el pelo de mejillón y la luz reflejada. Entonces lo que teníamos que medir es esta primera distancia, x sub 1. Ahí se ve mejor. Se ve mejor, pues, x sub 1. Y con este dato podíamos calcular, bueno, con varias medidas para hacer una media, porque una sola medida nunca es precisa, y de dos métodos podíamos comprobar realizando la media, el grosor real del viso. Entonces, con esa fórmula obteníamos B, que es el grosor, luego N es el número que había de la luz, el rayo al espacio en que sería entre valles, y entonces distancia sería la distancia que hay desde aquí hasta el papel, y luego el incremento de X sería la longitud de los extremos de los valles. Y lambda sería la constante. Sí, lambda es la frecuencia. No, sí, es la longitud de onda de la radiación. Entonces, no está puesto porque las tablas no eran muy buenas, pero el viso de un mejillón, por si os interesa, mide 1,34 por 10 a la menos 4 metros. Y bueno, el láser tiene multitud de grandes aplicaciones, como la PLD o la espectroscopía Raman. Estas son las dos que nos enseñaron aquí, así que son de las que vamos a hablar. Bueno, la PLD es una aplicación del láser en el cual un material se recubre por ejemplo, de cromo, de níquel. Bueno, generalmente de silicio, porque realmente el cromado y el niquelado es un proceso que es igual a por así decirlo, para entenderlo, aunque también se puede aplicar. Pero generalmente es silicio el material con el que se recubre otro material. Entonces, para recubrirlo necesitamos un medio vacío que tiene que estar por debajo de la presión atmosférica, a 10 elevado a menos 5 milibares. Y solo por aclarar, el vacío es cualquier presión, o sea, inferior a la atmosférica, cualquier presión inferior ya es vacío. Bueno, la capa esa de ahí, que sería silicio, es nanométrica, es decir, no lo podemos ver, pero sin embargo... Su grosor no es se ve, tan pequeño que no se puede ver. Pero la longitud sí. Su longitud sí. Entonces, esto sería la cámara de vacío y funciona. Un aparato que está detrás emite láser, una luz láser. Entonces, mediante varios espejos se refleja aquí. Y aquí se coloca la muestra y el material. Entonces se produce, se recubre. Bueno, es como que se calcina el otro material. Sí. El efecto del láser hace que se deposite sobre el elemento que queremos recubrir. Por ejemplo, y de esa forma se consigue la capa de este grosor milimétrico. O sea, nanométrico, perdón. Bueno, y biomateriales. Esto no tiene relación con los láser, ya lo he dicho. Es la segunda parte del proyecto que hicimos, que son materiales cuyo origen es natural. Bueno, sí. Son básicamente obtenidos de la madera, generalmente. Y su característica principal es que son porosos. Esto, como veis ahí, son diferentes objetos obtenidos, ¿no? Por ejemplo, un implante intervertebral, y su aplicación es muy interesante porque hasta ahora este tipo de implantes suelen ser, por ejemplo, de titanio, que es un material que no es poroso. Entonces, al ser poroso, las células pueden introducirse en estos poros que tiene el material y no provoca ese rechazo que puede provocar el titanio en un cuerpo. Se adapta mejor.
Y también es interesante por sus propiedades, porque no conduce el calor. No, generalmente los tornillos, que se pueden hacer tornillos de este material, de cualquier madera se pueden hacer tornillos, porque esto es carbonato de silicio, ¿no? Es el carbón de quemar la madera en este horno y con un poco de silicio. Entonces, sí, es con lo que se crean estos objetos. Y bueno, la espectroscopía de Raman es bastante interesante porque no daña ninguna, no tiene... No hay que preparar la muestra. Simplemente tú puedes poner la muestra directamente en el láser y analizarla. Hombre, a no ser que sea una baldosa o algo muy grande, pero puedes, por ejemplo. Sí, y permite obtener bastante información química estructural de cualquier muestra, material o elemento. Entonces, esto funciona por el stock y el anti-stock. Quiere decir que el láser hace que las partículas vibren y según cómo vibren y la cantidad de vibraciones que haya, se produce un espectro que se compara con libros y podemos sacar, por ejemplo, ahora en una imagen que veremos después, de un diente o de una concha de la playa. Esta especie de gráfica, ¿no? Aquí lo que tenemos es también el efecto Rayleigh, que ese no se puede medir realmente porque es solo luz. Entonces lo que hay que hacer es filtrarlo, creo que está el esquema después. Hay un filtro que lo que hace es eliminar parte de este efecto porque tampoco se puede eliminar todo. Entonces el efecto de el stock y el anti-stock son los que sí que hay que analizar. Se corresponden a dos estados diferentes, que el primero es cuando es menor, ¿no? El reflejo, por así decirlo, y el otro cuando es mayor que lo que se ha usado para provocarlo. Aquí vemos cómo funcionaría lo que mide el espectro. Entonces se coloca la muestra y hay un láser. Entonces emite varios espejos, se filtra y se capta un espectro. Ahí lo que os decía, lo que pone Filter Module 1 es el que elimina el efecto Rayleigh y el segundo es con el que captamos el stock y el anti-stock para poder analizar la muestra. Aunque también hay veces que cuando se pone el láser, por la luz natural también puede salir una... Por hablar, por ejemplo, puede haber un ruido que después se vea reflejado en la gráfica y no te dé unos resultados exactos, sino que los camufle. Esto ya no hay... vale. Esto sería de una concha y eso podría ser pues el carbonato de... Sí, ese es el pico que te indica que principalmente hay carbonato de calcio. Y esto pues sería el ruido o la luz, depende. Porque si este experimento, esta medida, se realizara en un medio completamente aislado, por así decirlo, debería ser una línea recta, pero claro, nunca es un medio completamente aislado. Entonces, lo que se estudia solamente son los picos. Sí, bueno, y hasta aquí el proyecto. Y también, bueno, como todos, quería dar agradecimientos a pues, todos los monitores, los profesores que nos han ayudado. Y a vosotros por haber aguantado aquí 12 exposiciones. Sí, y no haber dormido. Sí. Bueno, y si se nos permite hacer una crítica, es que nuestro proyecto ha sido solo en salas. Entonces nos hubiera gustado más ir al mar o... Realmente ver sus aplicaciones verdaderas en el mar, ya que esto es el campus do mar, claro. Pues eso. ¿Esto está copiado ya?